Buenas tardes, hermanos, hermanas. Que el Señor les bendiga en este hermoso día y hermosa tarde en que podemos hablar de su palabra o por su palabra, con su palabra, gracias a Dios. Siendo todos bienvenidos los que están conectados y los que se van a conectar. Haga una señal si hay alguien ahí para que me acompañe en oración. Vamos a ponernos ante la presencia del Señor. No hay nadie ahí, como dijo el... Bien, vamos a orar. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, le damos las gracias por este día, hermoso día que usted ha hecho para su gloria, y le pedimos y rogamos, Señor, que bendiga nuestros corazones con su perdón, con su misericordia, por medio de Cristo Jesús, para que no haya tropiezo ante su santa presencia, Señor, por nuestra maldad, por nuestros pecados, por nuestra rebelión, Señor. Límpienos de toda maldad, perdónenos de todo pecado y denos cada día el don del arrepentimiento, Señor, para siempre estar a cuenta con usted, Señor. Y pedimos y rogamos también, Señor, que nuestro corazón esté limpio para recibir y para que nuestra alabanza sea agradable a usted, Señor. Pedimos por cada uno de los que se van a conectar, los que van a oír hoy o más adelante este sermón. Le pedimos por si hay alguien enfermo, si hay alguien afligido espiritualmente, que usted, que usted, Señor, lo pueda consolar, instruir, redarguir, bendecir, edificar con su santa palabra, Señor. Le damos gracias, Señor, por esta bendición que tenemos, que a través de este medio poder escuchar su santa palabra. Y le damos gracias siempre por Cristo Jesús. Amén. No hay nadie ahí, no hay nadie que haga deditos para arriba. ¿No hay nadie? Estamos flojos hoy día. Bien. De los avisos. Yo tengo uno que habíamos dejado un tiempo y veo que la canasta está llena. Si hay algún hermano o hermana que conoce a alguien, vecino, pariente, que está necesitando la provisión que podemos darle en el nombre del Señor, que avise, por favor. Y nos organizamos y la vamos a dejar en esta canasta en el nombre de nuestro Señor. De los otros avisos, culto los martes y jueves a las 8 de la tarde, 20 horas, domingo 11 horas y el viernes a las 9 de la noche, 21 horas, oración. Necesaria oración, urgente oración. Y después seguimos con los mandamientos: lea, estudie y obedezca su Biblia, predique el Evangelio cada vez que pueda, ore por sus hermanos, las iglesias, sus enemigos y por Chile, y ofrende según lo que le haya depositado el Señor. Quiero decirles, hermanos, que está la cuenta de la cuenta Ruth, de la hermana Martita, hermana Marta. Si no pasa por acá, y le entrega, deposita su ofrenda, o en la cuenta de la hermana Marta deposita y la llave le dice: está depositado tanto. Y congréguese lo más que pueda, ¿sí? Congregarse aún en estos límites que se nos han impuesto, poder usarlos para poder, por lo menos, amén, ahí hay gente que está respondiendo, poder escuchar el sermón como si estuviéramos en el culto. Y oremos porque termine luego esto y podamos reunirnos. Y si no podemos reunirnos,
que el Señor nos dé en su dirección cómo seguir reuniéndonos. Amén. Amén. Bien, vamos a leer el texto de hoy día, en 1 Corintios, capítulo 9, vamos a leer del 7 al 11. Amén. Bien. Y dice así: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes o lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es de gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuánto más nosotros, pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Amén. Palabra del Señor. Bien, vamos a estar allí, entonces vamos a orar pidiendo la dirección del Señor. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, rogamos su bendición en nombre de Cristo por medio del Espíritu Santo, para que este Señor bendiga nuestros corazones, abra nuestra mente, recibamos con amor, con entendimiento y con un deseo de cumplir la palabra que usted nos trae hoy día, Señor, en Corintios capítulo 9, del 7 al 14. Bendiga nuestros corazones, Señor. Todo sea para la honra y la gloria de su nombre. Señor, no soy yo quien le debe recordar que somos testarudos, duros de corazón y de entendimiento. Por eso humildemente pedimos esta misericordia por medio de Cristo en el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor, y se lo agradecemos siempre en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el apóstol Pablo, en el capítulo 9, viene haciendo una defensa de su apostolado. Yo quiero introducirme con un tema, porque es el tema. Recuerden que el apóstol Pablo había sido desprestigiado, calumniado, descalificado en su enseñanza, en su físico, en cómo predicaba, en fin, en su origen incluso. Es decir, el apóstol Pablo, según sus detractores, no valía nada. Pero fíjese que hoy en día uno de los oficios o profesiones, en algunos casos más desprestigiadas, es el de pastor evangélico. ¿Qué dice la gente? Poco instruidos, aprovechadores que roban a las ovejas, viven de la ignorancia de la gente. Son muy mal mirados los pastores. ¿Y debido a qué? Debido a que los grandes predicadores evangélicos que venden milagros que no se cumplen, predican prosperidad para el pastor, obviamente, exaltan el dinero como si Dios fuera solo un banquero especulador. Riquezas escandalosas de predicadores y predicadoras. Recuerden, caso rural. Yo apenas gano 30 millones al mes y lo reparto ahí conmigo. Es un escándalo. Todo lo cual ha creado desconfianza entre los creyentes a ofrendar o diezmar. De ese modo los pastores
ungidos con signo peso, llevan a pecar a muchos creyentes y a sus congregaciones. ¿Qué significa que los llevan a pecar? Que no ofrendan. Y deshonran a Cristo. Y el mundo se regocija en hablar mal de Cristo y de su iglesia. Y el apóstol Pablo usa dos elementos para su defensa. Una, la razón, la contradicción que dicen ellos, y usa la contradicción, la lógica. Y la otra, la ley mosaica, que Jesús manda que los que son llamados a servir al Señor sean sostenidos por los beneficiados del servicio, sea un pastor o un sacerdote. El apóstol Pablo defiende su apostolado entonces con razones lógicas y argumentos bíblicos. El título del sermón es Defensa del apostolado de Pablo, parte 2. Y comenzamos con el versículo 7, que dice: ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de sus frutos? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Aquí hay una lógica natural de la realidad de la agricultura de aquel tiempo, y en muchos casos todavía, aunque está tan industrializada, pero hasta hace pocos años ese era un derecho de los jornaleros, los trabajadores agrícolas. Un soldado que va a la guerra autofinancia, compra el fusil, compra las balas, compra el uniforme, compra el alimento. No. A él le es dado todo eso, y más encima es instruido para ir a combatir. ¿Quién cultiva una viña y no comerá algo de la viña? ¿Comerá uva? Sí, es muy común. Y si apacienta el rebaño, no beberá leche, o con autorización del dueño del rebaño pide un animalito para pasarlo y comerlo con amigos. Sí, eso es de común uso. Es lógico que sí. Y en eso no había discusión, ni antes, ni nunca. Si usted va a cualquier tradición agrícola de cualquier país, los jornaleros, las personas que se dedican a animales, tenían derecho a extraer algo para los alimentos del rebaño, de la fruta que cuidaban, etc. Fíjese que en la zona europea del mar Mediterráneo, estamos hablando sur de Francia, España, Italia, etc., los campesinos jornaleros de las viñas recibían como parte del sueldo una cantidad de uva y una cantidad de vino que se producía en el vino. Era un derecho adquirido, no había discusión sobre eso. La discusión versaba la cantidad. Eso sí, sobre eso había discusión, hasta huelga. En las huelgas se incluía aumentar, qué sé yo, la cantidad de vino o de uva, ¿no? Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, poniendo esto como ejemplo, para decir, yo no tengo derecho a vivir del Evangelio. Ese es el fondo que está ahí. Entonces después, versículo 8, dice: digo esto solo como hombre, ¿no dice esto también la ley? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? ¿Estoy razonando como un hombre sin Dios? ¿Estoy reclamando? No. Primero porque es razonable, y segundo, porque la ley mosaica lo dice. Ese es el punto del apóstol Pablo. Él no está razonando como un hombre incrédulo, él está razonando como un hombre según la ley mosaica. Y la ley mosaica, por ejemplo, que dice,
Deuteronomio 25:4. No pondrás bozar al buey cuando trillare. Porque el buey cuando va trillando, va rumiando. Y esto lo pone como ejemplo. Por ejemplo, veamos de nuevo 25:4. Miren, les leo el comienzo del 3, del 2. Dice, y si el delincuente mereciere ser azotado, entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Según su delito será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes. No más, no sea que si lo hirieren con muchos azotes, más que esto se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos. Y después viene el 4, no pondrás bozar al buey cuando trillare. Y el 5, cuando hermanos habitaren juntos y murieran, etc. ¿Cuál es el contexto? El contexto de leyes judiciales, en este caso en la primera parte. Y en el 5 también. Cuando un hermano habitaren juntos y murieran juntos, uno de ellos no tuviera la mujer, etc. El levirato. Entonces, ¿y qué hace eso? Por eso dice el apóstol, eso es para los bueyes. Dios está preocupado de los bueyes. No. Y aquí lo dice en el versículo 9. Primera de Corintios. Corintios 9. 1 Corintios 9, cuando dice, le leo el 8, digo esto solo como hombre, no dice esto también la ley, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozar al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? No. ¿Por quién fue dicho eso? Y dice, o lo dice enteramente por nosotros, versículo 10, pues por nosotros escribió. Y cuando habla de nosotros, habla del pueblo de Dios, porque era un mandato al pueblo. Y dice, este mandato también es válido para nosotros. ¿Quién es? La iglesia. Entonces, ¿y cuál es? Que significa que el que trabaja viva de lo que trabaja, sea por sueldo o por alimento. En este caso, si usted trabaja en la agricultura, puede comer de aquello que está cultivando o aquello que está apacentando los animales. Era un legítimo derecho. Y de ahí es donde salta este pasaje y dice, eso dice Dios. Y ustedes me ponen el bozal. Versículo 10. Está hablando de nosotros. Versículo 10 dije, primera parte. Lo dice enteramente por nosotros, por la congregación de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y el que ara lo hace en esperanza. ¿Quién es el que ara? El que abre el camino, el que prepara la tierra. Y en términos espirituales puede ser el que predica a gente que no ha ido nunca el Evangelio, o el que planta una iglesia, arando el camino. ¿Qué dice? Abre el camino de Dios, predicando el Evangelio, plantando iglesia, y la esperanza es la certeza que habrá frutos y recompensas. A veces no son los que esperamos, pero sí, Dios siempre da frutos y recompensas. Y después, y el que trilla, se cosecha. Cuando ya el fruto, la planta o lo que se plantó está maduro, se trilla, se cosecha. También lo hace en esperanza de ¿qué? De recibir frutos
te recompensa. Ese es el punto. Dios, en el proceso de servirlo a Él, en cualquier parte de ese proceso, Dios dará frutos y recompensa. Miren lo que dice Hebreos 6:10. Hablando el escritor inspirado del libro de Hebreos a judíos cristianos que estaban sufriendo la persecución, y algunos estaban pensando volver al judaísmo. Y había mucha confusión. Entonces, en este pasaje les dice, leo del 9, en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, con dureza. Pero porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Fíjese, esta es una, podríamos decir, muy sencilla, en sencillas palabras, cómo exalta a Dios. Dios no va a olvidarse de tu obra, buena que sea, porque has servido a Él y a sus hijos, a Él y a sus ovejas, a Él y a sus siervos. Dios no es ingrato. Y cualquiera que sea la obra, Dios va a recompensar. Y de eso tenemos que tener la plena seguridad. Entonces, el servicio espiritual que Dios manda a pastores o sacerdotes del Antiguo Testamento debe ser sostenido por el pueblo de Dios. Y en el Antiguo Testamento hay un mandato, hay una ley que está en Números. Vamos a ir a Números 8:14, que dice así: así apartarás a los levitas de entre los hijos de Israel y serán míos los levitas. Después de esto vendrán los levitas, ministrarán en el tabernáculo de reunión, serán purificados y los ofrecerás en ofrenda. Este es el sentido de ofrenda a Jehová. Este es el mandato de Dios a Moisés. Entonces, porque enteramente me son dedicados a mí los levitas de entre los hijos de Israel, en lugar de todo primer nacido, los he tomado para mí, en lugar de los primogénitos de todos los hijos de Israel. Porque mío es todo primogénito de entre los hijos de Israel, así de hombres como de animales, desde el día en que yo herí a todo primogénito en la tierra de Egipto, los santifiqué para mí. Y he tomado a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel. Y yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión, y reconcilien a los hijos de Israel, para que no haya plaga en los hijos de Israel al acercarse los hijos de Israel al santuario. Dios elige la tribu de Leví, dice, son míos, y le dice a Moisés, son mi ofrenda para mí. Yo los voy a purificar y ellos van a interceder ante el pueblo y yo. ¿Para qué? Porque ellos están contaminados y no sean castigados ni destruidos, porque se acercan contaminados de pecado. Ustedes son los intercesores, un sacerdocio que prelude o anuncia lo que va a ser el sacerdocio de Jesucristo. Entonces, el que es llamado a servir a Dios es propiedad personal de Dios. Son ofrenda a Dios y al pueblo. Los levitas, como ofrenda de Dios, reemplazan mandatos de Dios
que todo primogénito de hombre y animal sean de Dios. ¿Por qué? Eso nace cuando la última plaga dice: yo castigaré a todos los primogénitos de Israel, de hombres y animales. Y fue un acto de consagración, lo dice Israel, conságrame el primogénito de cada familia y el primer animal de cada rebaño. Son míos. Pero después, cuando elige a la tribu de Leví, se establece una ley en donde los padres o los dueños del rebaño podían rescatar al hijo por una ofrenda o rescatar al animal. Pero cuando dice que los levitas van a ser al servicio de Dios, no hay rescate. Es un servicio heredado para toda la vida de los levitas, sean estos sacerdotes o levitas en sí mismos. No había rescate, era un mandato. Miren lo que dice en Números 18. Números 18. Números 18, 20. Dice: y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Ese es el punto. Ellos no tenían herencia de tierra, la tribu de Leví. ¿Su herencia cuál era? Dios. ¿Cuál era el rol de los levitas, particularmente los sacerdotes? Mediar y enseñar al pueblo la ley de Dios. Los levitas y los sacerdotes eran instructores, eran maestros, eran intercesores, todo para el servicio de Dios y el servicio espiritual al pueblo. Entonces, por lo tanto, ellos, para mantenerse, ellos y sus familias, los diezmos de las cosechas, los diezmos de los animales, los diezmos de los negocios, etc., iban al templo para el mantenimiento de los sacerdotes y sus familias. Eso era ley. Entonces, y eso era fundamental, porque con eso se mantenía, ¿qué cosa? Lo que es el Estado, diríamos, el Estado de Israel, porque era un Estado teocrático. Ellos tenían un sacerdote, pero el gobierno, ¿cuál era? Era el gobierno de Dios, por medio de la ley, con una presencia, ¿dónde? En el tabernáculo. Pero así como la influencia del sacerdocio era grandísima, le daba el tono a la nación, le daba todo el carácter al pueblo. Asimismo también, cuando se corrompía el sacerdocio, se corrompía toda la nación. Entonces la corrupción espiritual de Israel comenzaba siempre con la corrupción espiritual del sacerdocio y de los levitas. Jeremías. Vamos a mirar Jeremías. Jeremías 5. Jeremías 5, 30. Le comienzo a leer del 29. Dice: no castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentiras, los sacerdotes
dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Fíjense. Los profetas profetizaban mentiras. Los sacerdotes gobernaban por medio de esas mentiras y exaltaban su autoridad, imponiendo al pueblo sus caprichos y propios deseos. Y lo más grave, que al pueblo le gustaba. Cosa fea, dice, horrible, dice, espantosa, se ha hecho en la tierra. A mi pueblo le gusta el pecado, le gusta la mentira, le gusta la inmundicia. Terrible. Entonces, en tiempos de Jesús también había corrupción, ¿se acuerdan? Dice, los sacerdotes eran, primero no creían en la resurrección, ellos esperaban el Mesías, y para ellos, sobre todo los sacerdotes, el Mesías era un guerrero a todo trapo que los venía a liberar del imperio romano, pero no del pecado. Entonces, en tiempo del Señor Jesús, los sacerdotes, ¿cómo gobernaban el templo? Como un gran negocio. Sí, un gran negocio. ¿Por qué? Porque ganar mucho dinero y hacerse rico, decían, es una bendición de Dios. Ser pobre, enfermo, con defectos, es una maldición de Dios. ¿Lo ha oído por aquí? Sí. Los pastores, comillas, los predicadores de la prosperidad, los ligados a enlace, ellos dicen, la riqueza es señal de bendición, la pobreza es señal de maldición. El mismo pensamiento, es el mismo pensamiento que tenían los sacerdotes y la mayoría de los judíos. Pero el Señor refutó esto, y lo refutó con un hecho que no podemos obviar y decir, no, si el Señor no dijo nada de eso. Sí, lo dijo, como un acto de purificación del templo, hermano. Miren Juan. Juan 2:13. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Porque eso se había convertido en un gran negocio para los sacerdotes. Y los sacerdotes se habían enriquecido con ese negocio. ¿Y eso a qué llama? Corrupción. Porque ya no piensas en cumplir la ley de Jehová. Tú te preocupas de los negocios, que tu posición de sacerdote, de poder, de prestigio, te ayuda a ¿qué cosa? A ganar dinero, porque son los que gobernaban el templo. Entonces, la corrupción espiritual siempre va acompañada por el amor al dinero. Cuando se abandona la ley de Dios, cuando se abandona a Cristo, los apetitos pecaminosos, uno de ellos, el amor al dinero, crece. Fue así con los sacerdotes judíos, y lo es también hoy de parte de pastores e iglesias de la prosperidad y del movimiento de fe que están, lo que es Enlace y otros canales de televisión parece. ¿Se fija? Entonces, volvamos a 1 de Corintios
9, Primera de Corintios 9, 10. Entonces, o lo dice enteramente por nosotros, pues por nosotros se escribió, porque en esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Entonces, la motivación y la esperanza, ¿cuál es? Es que de mi trabajo yo voy a vivir. Y eso es lo que está explicando el apóstol Pablo. Y después hace un reclamo. Y dice, si nosotros, y en eso habla del apóstol y sus colaboradores, sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáremos de vosotros lo material. Si sembramos espiritualmente en ustedes, no tenemos la posibilidad de cosechar de vosotros materialmente. La pregunta o la respuesta, sí, es natural. Y resulta que al apóstol se le estaba negando eso. Y este es un pensamiento del apóstol Pablo que también está expresado en otro pasaje, Romanos 15. Fíjese lo que dice el apóstol, Romanos 15. Romanos 15, 26 y 27. Miren lo que dice. Porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos partícipes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Aquí el apóstol está aplicando el mismo principio que aplica o que menciona del Antiguo Testamento sobre de que el buey no se le ponga a bozar, que se alimente de lo que hace. Pero aquí hace una aplicación entre los gentiles y los judíos. Entonces, si los judíos, de donde viene el Salvador, de los judíos viene el Evangelio, de los judíos viene la palabra revelada, que nos muestra el carácter y propósitos de Dios, deberían ser tenidos en buena consideración. Y si de ellos nosotros los gentiles participamos de esto por Cristo Jesús, ¿por qué no lo deberíamos ayudar materialmente a los judíos creyentes que también son nuestros hermanos? Pero aquí hay una advertencia. En ese tiempo, ya lo dijimos la otra vez, había judaizantes. Hoy día también. ¿Qué significa esto que está diciendo el apóstol Pablo? Primero, lo que no significa. No significa que esto hace superior a los judíos. ¿Por qué? Porque ellos recibieron primero, fueron bendecidos primero, y nosotros somos insertados, como dice en Romanos, como olivo silvestre insertado en el buen olivo de raíz santa. No. Nosotros recibimos de los judíos todas estas bendiciones por voluntad de Dios, hermano. No por voluntad de los judíos. Se lo agradecemos. Indudablemente un judío era el apóstol a los gentiles. Y Dios puso amor en Pablo por los judíos y por los gentiles para hacer la obra. Por otro lado, los privilegios espirituales de Israel los llevaron también a la soberbia y al racismo.
asesinar su Mesías, cayendo en pecado, al igual que los gentiles, que no recibieron esos privilegios espirituales. Y en el pecado, judíos y gentiles están al mismo nivel. Porque hay mucha gente hoy día que anda idolatrando a los judíos. Eso es idolatría. Veamos Romanos 9, 3 al 5. Lo que dice el apóstol Pablo. Porque desear yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Y ahí habla de los judíos, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Gloria a Dios, porque a través de ese pueblo nosotros somos también bendecidos por la bendición que ellos recibieron. Pero ellos están castigados. ¿Por qué? Porque rechazaron al Mesías y tergiversaron sus mandamientos. Romanos 11:11. Romanos 11:11. ¿Qué dice? Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Dios lo planificó así. Y damos gracias a Dios. Y bendecimos también a los judíos que creen en Cristo. Y oramos para que Dios cumpla la promesa que hizo a los patriarcas. Cumpla las promesas, todas las promesas a Israel por medio de la fe en Cristo. En Cristo se cumple todas las promesas que Dios dio a Abraham y a los patriarcas. En Cristo se cumple la ley y los profetas. Y eso está graficado en la transfiguración. Cuando se transfigure el Señor delante de Pedro, Juan y Jacob, ¿quién está acompañando a Jesús? Y que hablan de su próxima partida desde Jerusalén. Elías, que representa a los profetas, y Moisés, que representa la ley. Y Cristo y solo Cristo se cumple la ley y los profetas. Versículo 12. Primera de Corintios 9:12. Si otros participan de ese derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado ese derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. Fíjese, el apóstol reclama el derecho, dice, tenemos derecho. Y les dice la contradicción, otros que participaron de ese derecho sobre vosotros. ¿Quiénes? Los judaizantes y otros predicadores que habían pasado por Corinto y los miembros de la iglesia les habían ofrendado sin cuestionar sus falsas predicaciones y enseñanzas. Y eso mismo estaban negando al apóstol Pablo, creyéndose muy espirituales o más espirituales que incluso el mismo apóstol Pablo. Eso es lo que les hace notar. El reclamo no viene porque a mí me han marginado, pobrecito de mí. No, porque ellos están equivocados. Y muy equivocados. Están deshonrando a Cristo. Primera de Corintios 4:8. Miren lo que les dice. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Aquí hay un sarcasmo. No se creían tan espirituales y superiores, incluso del apóstol. Les escribe en estos términos. Y después dice,
Ya reináis, y ojalá reinaseis, para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. ¿Por qué? Porque ustedes creyeron en Cristo por nosotros. Entonces, si ustedes reinan, nosotros también. Y en otro pasaje dice que no les pude hablar como maduros, pero como niños, inmaduros, creyéndose sabios espiritualmente, maduros espiritualmente. Por eso el apóstol no usó ni exigió esos derechos que le correspondían por mandato de Dios. Y la razón de ello era que el apóstol no deseaba poner obstáculos a la predicación y enseñanza del Evangelio en el corazón de los miembros de la iglesia. Fíjese, y yo lo veamos en Hechos 20. El libro de Hechos 20, algo que dice el apóstol, que se refiere a este punto que está acá en Corinto, o en la primera carta de los Corintios. Hechos 20, 33 y 34. Cuando les dice a los de Corinto, perdón, a los de Éfeso, que se encuentran en Mileto porque él va en viaje a Jerusalén, y les da una serie de consejos. Pero vamos a leer la parte en que les aclara lo siguiente: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Es decir, yo trabajé. Había un problema, hay que entenderlo, y que a veces se presenta acá en la iglesia. El apóstol Pablo se cuidó de no reclamar ese derecho de que lo sustentaran para no ser acusado y no que el que escuchara el Evangelio no tuviera la excusa de decir yo no creo porque tú me sacaste el dinero, porque tú me tomaste mis vestidos. No. Dice, yo no quiero nada de ustedes, yo les voy a dar el Evangelio. Para que no él y su vida, su actitud, no fuera tropiezo al Evangelio. Y si esa persona no cree, o esa iglesia no cree, o esa iglesia se desvía, es responsabilidad de ellos. Ese es el punto. Y que más adelante el apóstol Pablo lo desarrolla un poco más. Entonces, si hay incrédulos de los que oyeron, que no sea la excusa algo que pidió o exigió el apóstol Pablo, sino su propio pecado, por inmadurez. Primera de Corintios. Fíjese, en Primera de Corintios, dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Os diga beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Entonces, si usted llega a una iglesia donde vienen del paganismo, son inmaduros en muchos sentidos, y yo empiezo a hacerle exigencia, dice, entonces van a tomar muy mal esto, no lo van a entender. Aún así, ellos ya habían puesto oreja a los judaizantes y otros predicadores farsantes que calumniaban al apóstol Pablo. Entonces él les podía decir: ¿qué le dice yo? ¿Le exigí algo? ¿Le robé algo? No. Bien, versículo 13. Versículo 13. Primera de Corintios 9:13.
¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y los que sirven del altar participan? Eso era la ley de Dios del Antiguo Testamento, está en Deuteronomio 18. Vamos a ir a Deuteronomio. Deuteronomio 18, 1 al 5. Y dice, los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel de las ofrendas quemadas a Jehová, y de la heredad de él comerán. Después dice, 2. No tendrán pues heredad entre sus hermanos, Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieran en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas les darás. Porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas tus tribus, para que éste administrar en el nombre de Jehová, él y sus hijos para siempre. Amén. ¿Se fija? Lo que dije en delante, ellos no tienen heredad. Entonces la ley de Dios dice, ellos vivan de las ofrendas. Y ese era el mandato. Recordemos que Israel es un estado. La iglesia no es un estado. Pero el mandato es exactamente igual. En Israel había una ley. Acá no hay una ley, es decir, un mandato preciso. Podríamos decir que sí. Podríamos decir que hay un mandamiento. Versículo 14, mandamiento de Jesucristo. Vamos a 1 de Corintios nuevamente. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Miren, ¿a él quién lo dijo? Con toda su autoridad, el Señor Jesús. Los que predican el Evangelio, vivan del Evangelio. Los que son bendecidos por el Evangelio, sostengan al predicador. ¿Y eso quién lo dijo? Jesús en Mateo. Mateo 10. Cuando, al momento que él envía a los discípulos a predicar. Mateo 10. Les leo del 7 al 10. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Es decir, no cobren. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, es decir, una bolsa con alimento, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Es decir, vivan de la predicación. Eso es tan válido en ese tiempo como lo fue después, cuando se instauró la iglesia. Y eso lo entendió la iglesia del primer siglo. Y en este caso el mandamiento, como se dice, del Señor Jesús es a cada iglesia. Mantenga a sus predicadores, sostenga a su pastor, sostenga a los hombres que le enseñan. La iglesia no es un estado, por eso se diga cada iglesia. Israel es un estado, entonces había una ley estatal, podríamos decir, de la teocracia. Pero no cambia el mandato. Entonces, ahora, sí tenemos que entender
que este principio parte de la base que el predicador es fiel a la Biblia, es fiel a la enseñanza de la Biblia, y por ello es bendición a los oyentes, porque solo la palabra de Dios edifica, santifica y bendice. Podemos tener un tremendo predicador que maneja el escenario y no predica la palabra de Dios. Puede ser un orador así, retórico, lleno de filosofía, o como algunos que tienen esa gracia de contar historias personales. Todo el mundo se entretiene, son entretenidísimos, pero no edifican en nada. No sirven para nada, aparte de entretener un rato. Y eso deshonra a Cristo. Entonces, no predica la palabra de Dios, podrá impresionar, entretener, motivar, pero no edificará ni santificará. Y pronto su predicación será un culto al predicador. Ese es el proceso. Pero si es fiel en predicar el Evangelio, sostener al predicador es un gesto de gratitud al Señor. Porque es el Señor el que lo llama, es el Señor el que lo prepara, es el Señor el que lo dota, es el Señor que lo envía a sus pastores y predicadores y los pone en su medio de su pueblo, de sus congregaciones. La incredulidad, la duda, la inmadurez en los miembros de la iglesia hace poco aceptable el mensaje cuando este es bíblico, poco creíble la palabra de Dios y hace insoportable el pastor, predicador. Pero aún así, si una iglesia no provee, Dios provee, hermano. Y eso es algo, ahora no se lo voy a decir, pero que yo lo he experimentado. Lo he experimentado, gracias a Dios. Dios provee a sus siervos por medio de las ovejas, las cuales son bendecidas, u otros medios, u otra iglesia. Miren lo que está, y con esto vamos a ir terminando, Filipenses 4, versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundantemente. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar, miren cómo lo toma el apóstol Pablo, en participar conmigo en mi tribulación. Acuérdense que él está en cárcel. Tengo las cartas escritas desde la cárcel en Roma. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Ni la iglesia que la amaba, la iglesia de Corinto, otras que fundó, otras que lo instruyó. Con Efesios estuvo 2 años, en Corinto casi 3 años, etc. Pero la única iglesia que se acordó de enviarle una ofrenda que ayudara al hermano que está preso en Roma fueron los filipenses. Dios proveyó. ¿Sabe por qué? Porque Dios es fiel, ¿no? Es fiel al mandato que da a sus siervos en Cristo, porque sus dones y sus llamamientos son irrevocables. No los echa para atrás, ahora no te voy a dar nada.
te voy a dejar, no. Son irrevocables. Y eso está en Romanos 11:29. Pero la iglesia que no sostiene a su pastor, Dios proveerá al pastor y Dios amonestará a esa congregación. Amén. Bien, hermanos, lo vamos a dejar hasta aquí. La próxima semana vamos a seguir con el capítulo 9 de Corintios, Primera de Corintios. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, damos gracias, Señor, por esta misericordia que usted nos demuestra enseñándonos cómo una iglesia, cómo el pastor, cómo los líderes, cómo los predicadores deben ser hacia su iglesia y la iglesia hacia ellos. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Toque el corazón de cada uno de nosotros, de esta iglesia, Señor, y todos los que lo oigan, para la gloria de su nombre es. Y se lo agradecemos todo en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga. No, al otro lado. No. Es.